Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El problema no es la entrada, es la salida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo una realización, un descubrimiento que he hecho, porque a través de trabajar tantos años con personas con sobrepeso, obesidad, problemas de diabetes y demás, pues uno va observando. Y pues de la observación pues nace el conocimiento. Entonces, quiero hablarte de que el problema no es la entrada, no es la entrada de alimentos, es la salida. Es la salida de los descompuestos de ese alimento por condiciones que pasan con el sistema nervioso excitado, principalmente, más el excitado que el pasivo. ¿Okay? Fíjense, les enseño aquí esta imagen. Muchas personas que en un momento eran delgadas, pues empezaron a engordar. De hecho, aquí esta imagen está puesta de izquierda a derecha, ¿no? Pero la realidad es que la forma en que una persona que tiene un cuerpo delgado empieza a engordar es al revés. Empieza de derecha a izquierda. Muchas personas me dicen, caramba, yo no sé qué pasó, porque yo tenía un cuerpo bien esbelto, me decían las flacas en mi casa, y ahora tengo esta barriga, tengo esta panza que no puedo salir de ella, y aunque haga ejercicio, y aunque haga crossfit, y aunque haga lo que sea, no puedo eliminar mi barriga. ¿Me sigue? Entonces, usted puede ver realmente que la progresión, la forma en que un cuerpo delgado se convierte en un cuerpo obeso, lleva una progresión. ¿Cómo empieza? Un cuerpo bien delgado. La mayoría de las personas que tienen un cuerpo muy delgado son ¿de qué tipo de sistema? Sistema nervioso excitado, más que el pasivo. Sistema nervioso excitado es una parte del sistema nervioso. Todos nosotros tenemos el excitado y tenemos el pasivo. El excitado es lo que los médicos llaman simpático, el sistema simpático, y el pasivo es lo que los médicos llaman parasimpático, ¿no? Cuando una persona tiene un sistema nervioso bien excitado, son así como Jorge, que son esos flacos condenados. Saluda, Jorge, saluda, ¿ok? Jorge es ese tipo de persona que come lo que le dé la gana y no engorda. Yo no. Yo tengo un sistema nervioso pasivo y yo engordo hasta de mirar la comida. Mirando lo que Jorge se come nada más, yo engordo, ¿no? Porque tengo un cuerpo que tiene demasiada facilidad para engordar. Por eso me metí en el tema del metabolismo, para buscar una solución. Pero las personas aquellas yo le llamo cariñosamente los flacos condenados, que comen como locos, pues tienen un sistema nervioso excitado, que es un tipo de cuerpo que todo lo quema. Produce mucha adrenalina y poca insulina, que es lo que engorda, y poco cortisol, que es lo que también engorda, pero producen mucha adrenalina. Entonces una persona, ¿cómo engorda? Empezó bien delgado a través de los años, pero poco a poco empezó como a engordar un poco, a engordar más, pero fíjese que lo que va engordando realmente es la barriga, es el abdomen, más que nada, ¿no? Acá ya lo protuberante es el abdomen, y cuando la persona llega a estar bien obesa, lo más obeso en el sistema nervioso excitado, en la persona que tiene un sistema nervioso excitado, es el abdomen. Casi usted puede saber quién tiene un sistema nervioso excitado o pasivo, nada más que mirando la barriga. Si la barriga es bien protuberante, asegurado, es sistema nervioso excitado. Porque el que es pasivo, que tiene un cuerpo pasivo como el mío, engorda parejito, engorda de la carita, engorda del pecho, engorda del abdomen, engorda de las caderas, engorda de todo. Nosotros engordamos parejo y adelgazamos parejo, los pasivos. Los sistemas nerviosos excitados, lo que más que engorda es la barriga, el abdomen, ese es el área. Ahora, ¿qué pasa? Voy un momentito a la pizarra para hacer un dibujito rápido, ¿ok? Fíjense. Lo que pasa es que descubrí lo siguiente. Cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado, pues pasan varias cosas. Cuando está excitado el sistema simpático está demasiado activo. Cuando está muy activo, una de las cosas que pasa es que se tranca la desintoxicación del hígado. Eso ya está comprobado en los libros de fisiología, en los libros de cómo funciona el cuerpo. Está comprobado que cuando se activa el sistema nervioso excitado, se para la desintoxicación. Se para también la digestión, porque inclusive se para la producción de la bilis que se necesita para absorber las proteínas y la grasa. Ahora la persona tampoco digiere bien. Se para también todo lo que tenga que ver con eliminación. Los dos riñones están acá atrás y tienen arriba las adrenales. Los riñones se afectan muchísimo con el sistema nervioso excitado, dejan de filtrar. Así que deja de filtrar en los riñones, deja de filtrar en el hígado, y todo lo que sea relativo al sistema nervioso excitado está diseñado para pelear o correr. No tiene nada que ver con desintoxicar. De hecho, es todo lo contrario. Cuando el cuerpo de una persona delgada
se pone demasiado excitado, esa persona va a notar que aquí se empiezan a acumular tóxicos. Es como si el filtro se le tapó, el hígado. Cuando eso se tapa, el cuerpo no tiene más remedio que empezar a engordar. Porque ahora ya no puede filtrar sus tóxicos. ¿Qué pasa? Una persona va engordando principalmente, pero sobre todo en el área abdominal. Fíjese que cuando usted regresa a esa imagen, va a ver que donde principalmente está la grasa del sistema nervioso excitado es en el abdominal, que es el área donde está el área de limpieza, que es el hígado, aquí que está en este área, aquí que está, ¿no? Así que básicamente el que tiene el sistema nervioso excitado va a encontrar que tiene como una pelota aquí, con un área aquí que no cede ni al ejercicio, ni al crossfit, ni a nada, no cede porque está tapado el hígado. Ahora, ¿qué se puede hacer con una persona que ya tiene el sistema nervioso excitado y que ya tiene una obesidad que es más que nada abdomen, barriga y no la puede quitar? Pues hay que ayudar a desintoxicar el hígado. Esa es la salida, ¿ok? Y eso lo decían hasta los chinos. Hace 3000 años hablaban de que todo el problema de obesidad estaba basado en el hígado. Déjeme decirle que tenían razón. Jorge, préstame el sombrerito mío chino que lo tengo por ahí, ¿verdad? Yo tengo un sombrerito por ahí chino que yo quiero que sepan que le estoy dando crédito a los chinos. Préstame acá, Jorge. Espérate. Ok, mira. Ok, les tengo que decir esto, ¿ok? Tengo que decirles esto, ¿ok? Fíjense, es verdad, los chinos tenían razón, ¿ok? Tenían razón, los chinos ya decían, allá en la época de Confucio, ya decían, con la acupuntura china, decían que la obesidad tenía que ver con el hígado tapado. Efectivamente, señor Fu Manchu, usted tenía razón. El hígado se tapa y el cuerpo se pone obeso. Ahora, ¿qué podemos hacer para vencer cuando ya está ese problema? Aquí vamos, fíjense. Ok, ahora vamos un poquito más en serio, ¿ok? Fíjense, ya sabemos que el cuerpo engorda, ¿verdad? Principalmente porque se tapa el hígado. Es una de las razones principales. El sistema nervioso excitado, se tapa el hígado y ahora el cuerpo empieza a echar barriga. Ahora, ¿qué se puede hacer? Okay, vamos a hablar de soluciones. Una solución que he visto que funciona es que hay que desintoxicar el hígado. Les recomiendo a todos ustedes que entren, esto es gratis, que es un buen precio, ¿okay? Éntrese a Natural Slim, el sitio se llama Natural Slim. Por aquí, deja ver, aquí, vamos a ver, lo escribo por acá. Por acá está, ok, ya lo vieron, ok, Natural Slim, ok. Natural Slim, que usted busca dentro del sitio .com, naturalslim.com, busca donde dice descubrimientos. Dentro de descubrimientos va a haber temas relacionados y dentro de temas relacionados va a haber el tema que a usted le interesa que se llama limpieza del hígado. Cuando usted selecciona limpieza del hígado, usted va a ver que ahí le va a salir para usted descargar un PDF, un archivo donde usted puede saber cómo hacer una limpieza del hígado. Esta limpieza del hígado es la que recomienda la doctora Hulda Clark. Cuando usted hace una limpieza del hígado, usted va a ver que salen 300, 500 piedras de colesterol que salen de la bilis, que salen de la vesícula biliar. Tenemos hasta personas que les habían dicho el doctor que tenía que operarse la vesícula y quitarse la vesícula. Que después de hacer la limpieza del hígado, el mismo doctor le dijo, mira, no salen piedras. Así que usted puede limpiar su hígado, limpiar las piedras y eso nada más le va a ayudar a adelgazar. Porque esta condición que está aquí, es para el otro lado, esta condición que está aquí, bueno, ya se me fue. Esta condición que está aquí, gracias Jorge, esta condición que está aquí de acumulación de grasa en el abdomen es principalmente porque ese hígado está tapado. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.